Muy buenas noches, amable audiencia. Es un gusto estar aquí con ustedes en este nuevo ciclo de su magazine Buenas noches Orinoquía. Mi nombre es Juan Carlos Ortiz Archila y ahí en adelante estaré acompañándolos periódicamente con diferentes invitados y vamos a continuar narrando historias muy interesantes. Hoy nos acompaña Pablo Araque. Para mí es muy especial tenerlo hoy porque Pablo es mi primer invitado. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Juan Carlos, muchas gracias y a todos los oyentes de este gran canal, y sé por muy buenos programas que ya han hecho, sé este formato tan ameno y gracias por invitarme. No, ni más faltaba Pablo, pero yo quiero empezar por preguntarle, ¿dónde nació Pablo Araque? Yo soy orgulloso y creo que una de las personas más agradecidas de ser boyacense. Yo soy de esa tierrita tan maravillosa de Sogamoso, una tierra que le debo mi niñez, mi infancia, mi adolescencia, esa tierra tan hermosa, ese campo, esos paisajes que me marcaron para todo lo que empezó a explorar mi vida, tanto artística como profesional. Pues muy interesante, Pablo, porque yo también soy de Sogamoso. Lo sé. Y mi familia. Lo sé, claro que sí. Y yo pues muy contento de estar en esta hermosa tierra casanareña, que desde 1973 se independizó del departamento de Boyacá y después del 91 ya adquirió su estatus de ser departamento en el país. Y pues somos un departamento muy joven, Pablo. Pero cuénteme sus inicios en Sogamoso, ¿cómo fueron? ¿En qué colegio estudió? En el glorioso Colegio Nacional Sugamuxi. Yo creo que otra cosa que me gustó mucho es que el colegio Sugamuxi, mi papá salió del Sugamuxi. Mi abuelo obviamente no alcanzaba tan allá, pero como que teníamos una tradición en ese colegio. Y cuando yo era niño siempre escuchaba buenas anécdotas de todo lo que había pasado en ese colegio. Y pues afortunadamente allá estudié cosa graciosa, que en mis primeros años escolares alcancé a estar en 3 colegios antes de llegar al Sugamuxi. Estudié en el Humboldt, para los que son de allá de Sogamoso, se deben acordar del Humboldt, del Reyes Patria, alcancé a estar un poquitico en el Celco y después terminé en el Sugamuxi. Ojo, el glorioso Reyes Patria también. Ah, bueno, sí, por Esa ahí. fue mi alma mater. Bueno, Pablo, y cuénteme, después de que se gradúa del colegio, viene ese cambio que tiene uno cuando es estudiante y uno no sabe qué hacer, uno no sabe qué estudiar. ¿Qué pasó con usted? ¿Cómo fue eso? Algo que me pasó es que siempre, digámoslo así, como que mi mente era un poco como muy organizada, y desde siempre el concepto del espacio a mí me gustaba interactuar con él. Era gracioso que todos mis espacios, las habitaciones, el estudio, donde yo como que convivía, siempre intentaba organizarlo y darle como algo diferente. Entonces ciertas personas me decían, no, ¿usted por qué no estudia arquitectura? Decía, ve, arquitectura, eso tiene como que ver con dibujo. Me gustaba, me iba bien en dibujo técnico. Entonces yo dije, ve, comencemos a estudiar arquitectura. Pero pasó una cosa muy extraña, y es que en primer semestre empecé a estudiar arquitectura y de pronto me hicieron comprar una camarita de fotografía muy básica y ya carajo, empecé a sacar una fotografía. Fue como si un espíritu, yo no sé, rarísimo, se poseyera de mí, porque desde ese instante empecé a amar la fotografía. Me empezó a apasionar capturar cosas, sentir el espacio. Creo que se me hizo mágica. Y después, paralelo a estudiar arquitectura, empecé a estudiar fotografía. Primero en cursos muy básicos, cursos que daba la UPTC. Yo estudié en Uniboyacá, en la Universidad de Boyacá ahorita, en ese tiempo la Fundación Universitaria, y existía la Escuela de Artes de la UPTC. De pronto llegaba y escuchaba por allá andando, por esa Tunjita muy hermosa, para que yo amo Tunja también, es una ciudad llena de valores, con una energía muy grata. De pronto yo pasaba por un lugar muy extraño. Para los que conocen Tunja, uno pasaba por la Novena y había un edificio, como muchos del centro, antiguo, y había como una música interesante. Yo llegaba y pasaba, miraba hacia adentro y yo decía, ¿qué demonios será eso? Cuando de pronto una vez ingresé y decían que era la Escuela de Artes de la UPTC,
Y yo, vaina, juraba que era como una especie de restaurante, bar, algo así, por la gente que vivía, salía, bueno, todo este cuento. Y de pronto ahí en la cartulina que tenían en esas pizarras decía un curso vacacional de fotografía. Aquí entre nos, que no se entere mucha gente, yo llegué y le dije a mi mamá, ay mamá, a mí me toca quedarme en Tunja 15 días más. No puedo ir a Sogamocito ahí, eran unas vacaciones como de julio, algo así, para poderme hacer un curso de 20 horas. Me lo dio una muchacha, creo que se llamaba Graciela, algo así. Ella no era muy apasionada por la fotografía, pero lo único es que sí nos pedía que sacáramos fotos. Quedé más maravillado. No sé qué empezaba el poder de observar detrás de una pequeña caja y que uno lo pudiera enfocar, que con unos simples movimientos, con unos giros, cambiara toda la interpretación del espacio. No sé qué pasaba en mí, pero me siguió apasionando muchísimo la fotografía. Lo bueno es que arquitectura tiene que ver demasiado con composición, tiene que ver mucho con el espacio, tiene que ver mucho con la reflexión social, que a veces uno no imagina que en la arquitectura la parte social esté, pero sí, vive muy presente. Entonces, pues eso me permitía seguir sacando fotografías. Hice una medio locura que me metí en ese tiempo que es que dándomelas como de audaz, intentar estudiar paralelo unos cursos que había sobre arte, allá en la Escuela de Artes, la carrera que ellos daban, y arquitectura. El primer semestre re bien, para que yo ya estaba en segundo semestre de arquitectura y empecé un primer semestre de un técnico que estaban haciendo allá de artes. Me iba al principio re bien, porque pues claro, muchas materias que tenía en arquitectura se complementaban allá en arte, yo quedaba como un príncipe, porque iba a arquitectura con lo que me habían dado en artes y allá descrestaban los profesores y viceversa, lo que me estaban dando en arquitectura iba a artes y me iba muy bien. Pero en segundo semestre ya empezaron muchas materias que eran prácticas, entonces ya había mucha cosa, mucha manualidad Ya y el la carga tiempo. fue muy fuerte, la distancia entre las dos universidades. Tunja pues es una ciudad muy pequeña, pero de todas maneras sí me empecé a sentir como muy cargado. Y decidiste seguir arquitectura. Y pues sí, ¿qué le hacemos? Entre artes y arquitectura, pues no, ¿para qué? Arquitectura mucho mejor. Pero me pasó una cosa muy graciosa. De pronto ya estaba como en quinto semestre de arquitectura y la UPTC abre una tecnología en fotografía los fines de semana. Maravilloso. Apenas. Sí, yo creo que yo supe eso y era como el niño chupa de esos canzones, de que iba todos los días a golpear allá en la UPTC a ver cuándo iban a ver las inscripciones, qué se tenía que hacer para meterse, bueno, todo lo había por haber. Y de ahí empecé a estudiar paralelo a arquitectura, fotografía. Fue algo muy bacano, porque como no había la presión, digámoslo así, fotografía para mí estudiar era como un recreo, porque no había nada que me exigiera, no había una presión social, no había una presión económica, no había nadie que me cuestionara el por qué estaba estudiando fotografía. Era mi descanso. Yo creo que cuando yo estaba estudiando arquitectura, mi recreo era ir allá, sacar fotos. El parche de las personas de la escuela de artes eran unos locos de tiempo completo. Era gente que me abría la mente, que era algo muy bacano. La fundación universitaria, la Uniboyacá, la gente es maravillosa, pero pues creo que éramos un poco más cerraditos de mente. Éramos más clásicos, éramos menos arriesgados, teníamos en mente cómo expresarlo, como toda una contemplación. A nosotros no nos gustaba como hacer grandes cambios mentales, no nos cuestionábamos nuestro mundo, no, éramos muy, suena feo decirlo y más en una cámara, como muy borregos, lo que nos dijeran. En cambio vino yo al otro lado, todas las personas tenían un discurso diferente, había personas que comulgaban, habían bailarines, músicos, psicólogos, confluían muchas personas de muchas vertientes, de un pensamiento muy divergente, que se confrontaban entre ellos, que chocaban entre ellos, y a mí eso me empezó a gustar todavía más, porque era como oxigenarme.
Y como vuelve y juega, yo no tenía que confrontarme con nadie, sino yo era casi un espectador, me gustó mucho más. Qué maravilla eso. Escuchar ese relato a mí me lleva a la reflexión de que cuando nosotros estamos en el colegio realmente no sabemos qué hacer. Digamos que hay gente que sí, está decidida por tomar un camino. Hay otros que no, la mayoría. Y le cuesta a uno mucho entender al final, pero siempre se debe ir uno por lo que le apasiona. Y se nota que las dos cosas, Pablo, para ti fueron una pasión. Ahora, estudiando arquitectura, una carrera compleja, una carrera técnica con mucho, digamos, con un horario muy cargado, con mucha exigencia, entonces la fotografía se convierte, que por cierto es muy afín, también Sí, es un tema, en el claro. gobierno pasado lo llamaban naranja, ¿no? Sí, sí. Todo en la misma vertiente, pues con la música, la arquitectura, las artes, etcétera, incluyendo la arquitectura y pues obvio la fotografía. Sí. Pero qué bueno escuchar eso, que uno encuentre en otra cosa que le apasiona ese momento de descanso, ese momento de reflexión, ese momento de desahogarse del estudio pesado que es la carrera que uno está siguiendo y que los dos se complementen y hoy día, pues por eso tenemos un gran arquitecto y un gran fotógrafo. Como me imagino a su merced le pasó con la música, ¿no? Porque su merced uno de sus rincones que tiene por ahí enamorado de la música y sé que es una gran persona, que tiene una muy buena voz y que muchas veces nos deleitó con muy buenas canciones. Pero volviendo a fotografía, no sé, algo que pasa, eh, para llegar a ser fotógrafo no se necesita escuela, se necesita es tener la posibilidad de admirar, de ser capaz de entender, dejarse observar y dejarse llevar por lo que uno está observando, analizarlo, contemplarlo, hallarle a veces críticas, a veces dejarse llevar por la belleza, a veces dejarse llevar por la fealdad, pero es muy bacano capturarlo, tenerlo, hacerlo evidente, poderlo ver con lo que uno estuvo y su sensación sobre ese espacio, se volvía muy rico. Técnicamente hablando, Pablo, perdón, Sí, te interrumpo, sí, tienes toda la razón. La arquitectura contempla las luces, la imagen, la belleza. De pronto hay cosas que no son tan bellas, pero que la están en la luz, sí, escena claro, y un montón de factores. Y entonces sí, la observación debe ser absolutamente clave. claro, claro. Y me pasaba una cosa como arquitecto. Entonces, pues a la par, yo creo que uno de mis momentos más enriquecedores fue esa etapa como estudiante, porque tuve la posibilidad, la fundación pues era un grupo de personas que sinceramente eran de un espíritu muy bonito. Mis compañeros de la universidad, para que todos, yo los recuerdo de una manera muy amables, porque si eran seres chéveres, era gente con la que uno podía contar, con la que podía uno organizar, con la que podía uno meterse en unas locuras. Algo que yo admiro de Juan Carlos y es un evento que ha venido construyendo el Joropo FEX, y algo que me gustaba cuando lo veía allá tras bambalinas, organizando, viendo, luchando, porque todo le saliera bien. Me recordaba de momentos cuando yo estaba en la fundación que a veces me metía a organizar eventos estudiantiles. Nosotros organizamos con unas organizaciones, con dos, una que se llamaba Opción Colombia y otra que se llamaba OSEA, ese nombre tan extraño, pero es Organización Colombiana de Estudiantes de Arquitectura. Nos metimos a hacer varios eventos nacionales e internacionales. Y yo recordaba cuando a su merced lo veía ahí en la cámara organizando eso, muchas cosas que nosotros de pelados hacíamos como encuentros estudiantiles. La universidad Uniboyacá me apoyaba a eso y no solamente me apoyaba, sino que me enriquecía. Algo que yo le agradezco a la universidad y sobre todo a esta entidad fue que siempre cualquier idea que teníamos, bien o mal, claro, siempre habían tropiezos, a veces habían directivas que no les gustaba, había otras que sí, pero siempre mis compañeros veíamos y siempre échele para adelante y lo hacíamos, nos esforzábamos. Eso me gustó muchísimo de arquitectura. Cosa que pasaba, entonces en la universidad, como a mí me veían haciendo como actividades organizacionales, la gente pensaba que yo estudiaba comunicación social. Entonces la gente llegaba Sí, y claro, decía, pero seguramente. ¿cómo así?
este man, si yo lo estoy viendo es haciendo esto, hacíamos hasta fiestas, hacíamos muchas cosas. Entonces cuando la gente ya como que me conocía, decía, usted que está estudiando arquitectura, ¿por qué demonios? ¿Qué le pasó ahí? Sinceramente yo no hubiera estudiado comunicación social, creo que no me veo en ese ambiente. La arquitectura es una carrera que lo estructura la mente muy bonito. Algo que también pasa con la arquitectura es que le enriquece uno la mente de una serie de principios, tanto culturales, históricos, estéticos, reflexiones, que pocas carreras tienen. Si yo creo que si yo no hubiera estudiado arquitectura me hubiera metido de sociólogo. Quién sabe cómo me hubiera ido, porque es que no conozco un sociólogo que le vaya bien económicamente, todo súper mal, pero algo así involucrado me hubiera gustado. Y como la otra universidad, la UPTC tiene un espíritu, para los que han estudiado allá, para los que han estado en Tunja, la lectura de la UPTC es muy especial, porque son muchachos que vienen a veces con ganas de comerse ciertos espacios, claro, sí, revoltosos, no hay que dudarlos, pero mentalmente construyen más, mentalmente se enriquecen más, tienen un discurso diferente, tienen a veces unos encuentros sociales diferentes. Uy, esa amalgama entre la fundación y la UPTC, ay, a mí me encantaba. Para cerrar ahí la historia, era gracioso que cuando uno se iba con la fundación, las rumbas era una discoteca típica de muchachos de universidad, donde solo había cierta música, bla, bla, bla. En cambio, en la UPTC era donde uno encontraba con ellos los bares de salsa, donde uno encontraba esa gente que se nutría como de otra música, que exploraba otra serie de sabores, de sensaciones. Entonces, desde ese principio, salir con un grupo, uno decía, bueno, sí, la rumba clásica, ¿no? Pero con la UPTC, todas las rumbas eran diferentes. En la UPTC habían bailarinas especializadas en salsa, habían literatos, habían poetas, cuenteros, artistas plásticos. Cada artista plástico era un espécimen diferente porque era muy bacano. A veces los profesores le cuestionaban y decían, ustedes no sé por qué piensan que ser un buen artista es alguien que es muy raro. Y decía, no, el mejor artista es el que es capaz de reflexionar sobre su espacio, pero tiene una sensatez capaz de verlo. Ustedes no tienen que volverse unos animales, unos especímenes allá muy raros para triunfar, pero que como que eso va en el ADN a veces de los artistas. Y como eso lo tienen tan metido en ellos, produjeran lo que produjeran. Habían unos muy buenos, habían otros no tan buenos, pero era muy chévere convivir con ellos. Era muy chévere charlar, era muy chévere una tertulia. Eran, por ejemplo, habían anécdotas tan graciosas. Teníamos un profesor, él falleció desafortunadamente, que él entrábamos a las clases y nos ponía una botella de vino Sansón, así, pácate. En ese tiempo, pues era de noche, no estudiaba, entraba uno a las 6:30 y salía a las 8:30 la primera tanda. Y después nosotros teníamos que ir y comprar otra botella y reponérsela ahí. Y uno se la terminaba tomando y salía uno a las 10 listico. Uno ya salía con 2 botellitas de uno Sansón, los que lo hayan probado, esa vaina es dulce, bueno, tiene un sabor. En todo caso, clases muy amenas. Sí. Se convertía en una cuestión más chévere, más de socialización, toda una amalgama de cuestiones diferentes que pasaban en la universidad. Y muy interesante conocer eso, esas historias que cuenta Pablo en su universidad. Pero yo quiero seguir, Pablito. Continuemos en ese trasegar de la vida y yo quiero entender y saber cómo y por qué te vienes para Casanare. Es una historia bonita en el sentido de que, pues, bueno, sí, yo no fui muy cercano de niñez a mi papá. No nos relacionábamos mucho. Mi mamá y mi papá se separaron cuando, pues, yo creo que tenía como 3 años. Nunca conviví con él. Hasta que por cosas de la vida, una persona fui a vivir a una casa maravillosa en Tunja, muy bonita, de una compañera. Y de pronto llega y me dice ella, hola, Pablo,
pasó una cosa graciosa. Ellos también estaban separados, la señora con el esposo allá en Tunja. Dice, cosa curiosa, mi papá conoce a su papá. Y yo, ¿cómo así? Dice, sí, y su papá está en Manica Sanare. Y yo, pues sí, claro, sí, él está allá en Manica Sanare y es muy amigo. Y sabe que Ana, él quiere como comunicarse con usted. ¿Será que se pueden llamar? Y yo, como todo, como, pues, bueno, sí, yo qué Hay que perdía. hacerle. Entonces empecé como de nuevo a contactarme con mi papá. Él ya aquí radicado en Casanare, él llevaba acá como unos 5 años. Y cosa graciosa, él llevaba y me decía, hola, ¿por qué no viene un día de estos a Casanare? Yo le tenía una pereza bestial porque pues estaba muy alejado, no me sentía parte de ahí. Cuando de pronto, pues un día, creo que era como una Semana Santa, me vine aquí. Y conocí una hermanita que en ese tiempo tenía como unos 7 añitos y nos empezamos como a ser como muy familiares. Entonces yo ya empezaba a llamar a mi papá, empezaba a llamar a la hermana, no sé qué, si sé cuándo. Y pues como que me gustó, ya como que bajé la prevención en ese, como en relacionarme con él. Y bueno, cosas pasaron, yo terminé la universidad, tuve la posibilidad de irme a una experiencia muy bonita con una comunidad indígena que se llaman los Arhuacos en la Sierra Nevada en Santa Marta. Y carambas, pues yo estaba ya como transformadito, yo ya era con el cabello largo, con barba, con mochilas, bueno, Un tomé mamo. toda una actitud, Ya. me las daba de mamo, aunque para ser mamo la sabiduría de ellos es exquisita, Sí, es eso una es otro cosa nivel. maravillosa, Sí. pero me dejé llevar un poco como por la emoción del espacio y pues retorné a Sogamosito, viví unas experiencias muy bacanas de Sogamoso en ese tiempo. ¿Para qué? Porque una época de mi vida muy grata, ese transcurrir entre llegar de la sierra a llegar aquí a Casanare. Porque pues viví un Sogamoso de otra manera, ya no era el adolescente, ya era un poco más maduro y pues ya tenía otros criterios y la pasé del carajo en ese Sogamoso. Pero tuve pues ahí hubo como unos impases ahí en Sogamoso con un grupo que creamos que llamaba el Cuarto de Revelarte. Y de pronto llegó y dijo Emilio a un señor, ellos vivían aquí en las torres de, ahí cerquita al Sena, ¿cómo es que se llama ese? Bendiciones, ¿cómo se llama? En Vencedores, En sí, es que acá vencedor. tengo un soplete detrás de cámaras. Bueno, en Vencedores, en las torres de Vencedores, él tenía, vivían en un cuarto piso, vivían en un quinto piso y en el cuarto piso unos ingenieros se pasaron con la esposa, un señor. Mi papá ya le dice, Ala, yo tengo un hijo que acaba de salir como arquitecto. ¿Será que usted le puede dar trabajo? El man le dijo, pues mándeme la hoja de vida. El man llegó y miró y dijo, recién egresado, me sirve porque yo estaba buscando como ese perfil. Era, tenía que, eso le dijeron como el jueves, el viernes me dijo él, y Juan Carlos, que era la persona, digámoslo así, el director, llegó y me dijo, el lunes lo espero aquí a las 6 ¿Y de la eso qué mañana. año fue, Pablo? Exactamente, no sé, yo tengo un problema bestial para los nombres, las fechas, no logro. Pero más o menos, La fecha ¿cuánto que su tiempo merced lleva? tenía de cuando Casanare se paró, yo nada, no bailas, ahí no lo tengo. Pero más o menos, así como unos 15 años, creo que ya estoy cumpliendo aquí en Casanare. Y llegué, cosa bestial, mira, me pusieron ese día, yo con el cabello largo, un poco medio hiposo, toda la vuelta. Este señor llegó y me dijo, Pablo, alístese porque al otro día, como a las 4:30 de la mañana, usted tiene que salir. Yo soy como bueno para madrugar, me alisté, boticas ahí, una cachucha, toda la vuelta. Nos montamos en un trooper. Yo no conocía, si yo había ido a Maní, obviamente, había estado en Agua Azul, era lo máximo que había explorado el llano. Cuando de pronto eran más o menos como las 5:20, 5:30, íbamos por la Yopalosa. Y carambas, y el encuentro
de ver una ciudad, pues tampoco es que Tunja, y en menos en ese tiempo, Tunjita era un pueblito, Sogamoso también, Bogotá, pues yo tuve una serie de acercamientos, pero tampoco es que haya venido de la super mega metrópolis, pero llegar y ver que Yopal, en un transcurrir de 20 minutos, cambiaba tanto el contexto, se me hizo mágico. Y de pronto, estando en ese carro, viendo el amanecer, entrando a la Yopalosa, viendo parte ya de llanura, empieza a sonar la canción de la vida millonaria. Yo me acuerdo que todas las personas estaban hablando allá una cosa, yo estaba como desconectado, pues, nuevo, no sabía quiénes eran nada. Yo me pongo a escuchar esa canción, digo, ¿y eso qué es? ¿A quién demonios se le ocurre hacerle una canción, algo, una letra como La vida millonaria? Yo sé que mucha gente habrá escuchado esa canción, es una canción muy rara, es una canción que habla de una historia del llano, sí, de unas características del llano muy bacanos, de una matrona del llano, de una mujer muy liberada, en unas características de... Y yo decía, ve, este llano tan raro. Me metieron en un chía, yo me fui no para la parte de montaña, sino la parte para sabana. Oh, sorpresa. Con el trabajo venía una cámara digital pequeñita, una cosa curiosísima, una Sony, no me acuerdo qué referencia, pero hoy qué maravilla. A fotógrafo me acaban de dar una cámara Me dieron un digital. dulce. Uf, Dios mío, creo que desde ese momento yo empecé a sacar y sacar y sacar fotos como loco de lo que era el llano. ¿Y hasta cuándo ejerciste la arquitectura? En ese momento, con ese trabajo, eso duró nada más como un año, vaguito, un año y corto. Era un proyecto muy bonito porque nosotros apoyamos, nosotros éramos los interventores de un proyecto de construcción de vivienda de interés social que se hizo en todo Casanare. En ese tiempo se alcanzaron a construir como más o menos 12.000 viviendas de interés social en todas las partes de Casanare. Nosotros fuimos a lo más recóndito del departamento, estuvimos. Y eso me ayudó a entender el llano de una manera muy grata, porque yo era capaz de ir a Carrizales, donde la familia de doña Magola Pérez Gualdrón, y yo llegaba. Pero me decían, nos vemos en la 9:21 y yo me perdía, me tocaba coger un taxi. No entendía Yopal, pero me gustaba un poco ir a toda esa serie de municipios, de pueblos, de corregimientos que me tocó explorar. Y más que me daban la cámara, entonces era curioso de que la cámara era el único propósito que nos la daban, era llegar a un lugar, hacer una acta primero, El registro y las ir al actas lote de los informes. y entonces era graciosísimo porque yo llegaba a la oficina, que era en estas torres, y ¿cuántas fotografías del registro? 10. ¿Cuántas fotografías de toda la carajada que se me ocurría sacarle? Como 800. Entonces, pues este man llegaba y decía, no, hola, pero usted, ¿a qué es que se vaya? Pero pues paralelo ahí en los descansos uno iba, era algo mágico porque yo creo que algo que me enamoró del llano fue precisamente ese trabajo, porque me daban la posibilidad de ir a corregimientos, de andar a caballo, de andar a pie, de convivir con personas de acá, llanero, de las personas que han vivido en nuestra región. Entonces eso me cautivaba mucho. Cosa graciosa, se terminó ese trabajo de arquitectura, de esa interventoría, y conoció a un personaje que para mí yo creo que más enriqueció la cultura en Yopal. Es una de las personas que desafortunadamente cuando falleció él, yo creo que se sintió el vacío. Es una persona que yo sé que su merced pues, lo conoce mucho porque fue un gran cuatrista, fue una persona que cuando él entró a manejar la cultura de Yopal, en ese tiempo estaba Mariño, creo, yo no sé quién, él sinceramente daba un respiro a Yopal, porque él enriquecía todo lo que era el folclore, enriquecía todo lo que era lo auténtico de acá, pero nos mostraba todas las expresiones internacionales. Él decía, para poder enriquecernos hay que comulgar las dos cosas. Y este carajo va y se inventa un concurso de fotografía. Llega un amigo y me dice, hola Pablo, ¿por qué no me presenta eso? Yo le decía, pues sí. Entonces, obviamente, coja la camarita y muéstrelo. Y sinceramente, pues me fue muy bien. Pues sí, pues tenía como muchos elementos para que me empezara a destacar ahí. Se acaba el trabajo
y en mi mente no existía volver a conseguir trabajo como arquitecto, sino poner un estudio de fotografía acá. Y así fue. Y estábamos hablando del gran Beco Díaz. Exacto, sí, señor. Una maravilla de persona. Que Dios lo tenga en su gloria. Pero Pablo, esa transición es exquisita y es interesantísimo, porque la fotografía ha venido involucrándose en tu vida insistentemente, todo el tiempo. Y pues es algo en lo que te has destacado mucho. Yo conocí personalmente algunos de tus trabajos, especialmente en una época hiciste hasta calendarios. Ah, sí, sí, sí. Sí, entre otras cosas, sí. Entre Claro. otras muchas cosas. ¿Has vuelto a hacer cosas de arquitectura? Me imagino que sí. Si yo tuve una posibilidad y para ser sincero, claro, obviamente, si uno quiere vivir bien la arquitectura, pues vea todas las bases. ¿Sí? Eso sí, no hay que negarlo. Yo tuve la posibilidad aquí también de hacer varias obras, hice un par de construcciones muy interesantes aquí en la ciudad. Agradezco pues a la gente que confiaba en mí. También Sí. me gusta la arquitectura, sobre todo me gusta la parte de diseño. Sinceramente, construir es monetariamente es muy bueno, pero es muy enriquecedor la parte de diseño, porque es en realidad donde uno puede plantear lo que uno es capaz como arquitecto. Y es que tú tienes esa vena artística, más que pues la vena ya de negociante y de ir a hacer la obra y construir. Claro. Y entonces me pasó una serie de cosas. Siempre la fotografía con ese estudio fue una cosa graciosa porque yo iba andando por ahí, en ese tiempo, no sé, me dio por andar como en bicicleta, una bicicleta que ni siquiera era mía, era de mi Y con hermana, tu sombrero. y ahí andaba por ahí metido, cuando de pronto me voy a la novena, veo una casa no muy bonita, pero sí muy central, lo entro y era un túnel. Voy, literalmente te venía unos ahorritos, saqué otro crédito y me monté un estudio. Ese estudio no duró 4 meses. Le soy sincero, porque no, creo que no lo supe mostrar. Puede ser un error empresarial, pero también creo que para lo que yo estaba manejando en ese momento, Yopal no estaba muy consciente de qué era. En ese tiempo pues se veían unos estudios de unas características, lo que yo estaba intentando hacer tenía otras variables, no era lo más sofisticado, pero creo que pues como que no era el momento. Y el concepto que manejabas tú era un poco diferente a lo tradicional, a lo que ya estaba. Y creo que manejar conceptos nuevos dentro de lo tradicional que era Yopal en ese momento, pues no era tan fácil y creo que de todas maneras generaste un impacto importante porque no importa que haya durado 4 meses, muchos de nosotros nos acordamos de esa, pues el estudio de Pablo Araque y ahí nacieron grandes cosas. Puede que el estudio no haya funcionado muy bien, pero después la vida te llevó a más. Cuéntanos un poco. ¿Qué pasó? Un poco pues sí, sinceramente económicamente no era viable el espacio, entonces pues sí, lo que hice fue entregarlo como tal, lo guardé un poco, pero en un colectivo de personas empezó a quedar como de, ah, mire, este loco es fotógrafo, ah, vaina, y me empezaron a incorporar. En ese tiempo había un grupo, sí, vale la pena recordarlos, Diego Echeverry, Claro, Rolando, una serie de personas que tenían una mente muy diferente. loca. Sí. Y grandes músicos además. Uy, sí. Sí. Y hicieron muchas cosas, sí, sí. En música ellos variaron, ellos propusieron, en su mente, en su estilo, para que creo que ellos sembraron en Yopal, en parte como Beco, sembraron una serie de inquietudes aquí, porque para que yo creo que en ese grupo de muchachos con que ellos estaban, dejaron una huella en Yopal y dejaron trazado también una identidad para una serie de personas. Ellos me acogieron a mí muy bien, me llevaban en la buena, en varios trabajos, varias cosas, y poco a poco empecé a explorar cosas que tenían que ver con moda, sin ser, digamos así, mi especialidad, ¿cierto? Pero llegar y empezar a ver el registro de ciertas muchachas, empezar a explorar esa nueva mirada hacia ellas, creo que aquí entre nos, que no lo sepa mucha gente, yo soy un mirón de tiempo completo. Yo creo que alguien me declaró boyerista un 2000%. Yo creo que algo que yo siempre llego, estoy es viendo, observando muy detalladamente, de una manera, digámoslo así a veces, y sobre todo en esa época,
donde buscaba como comerme todo el espacio. Y eso me ayudó para empezar a plantear una serie de fotografías con una serie de muchachas que querían empezar a explorar la parte de modelaje. Entonces como que una cosa se unió con la otra y empezamos a hacer muchas propuestas visuales en torno a lo que era la moda. Sinceramente, en ese momento, sin saber mucho. Qué interesante porque ha sido una transición la vida de Pablo Araque constante, en donde siempre, como lo ven ahí, ha sido siempre una persona muy amena, muy cordial, que se sabe relacionar muy bien. Y pues como ven, empieza con la arquitectura, que es todo un arte. Continúa con la fotografía, pues ya nos relata su historia, que es muy bonita además. Y se empieza a juntar con gente muy interesante también de aquí, de nuestro hermoso Yopal y de Casanare. Y empiezan a surgir cosas, empiezan a pasar muchas situaciones en donde también el trabajo de ellos de cierta forma se estaba relacionando con temas fotográficos, con temas de publicidad, con temas de imagen, y entonces entra la moda. Muchos de pronto no lo saben, pero yo creo que la mayoría sí. Pablo pues ha sido un pionero aquí de la moda y de creer pues de la moda desde otro punto de vista. Desde la parte de fotografía. Desde la parte fotográfica. Porque pues no hablamos de la moda como en términos de costura y de construcción de la misma, pero sí desde la reflexión, sí desde otro punto de vista en donde la observación minuciosa lo ha hecho ser muy profesional y hacer unos trabajos muy interesantes que mencionaba yo antes, de calendarios y después de modelaje, cosa, sí, y viene una transición bien interesante. Sí. Cuéntanos, ¿qué trabajos así muy especiales has hecho a partir de ahí? Ahí entonces, ¿qué pasó, no? En ese transcurrir empecé a sacarle fotografía. Yo no podía ver a una niña por la calle bonita porque de alguna u otra manera le hacía la propuesta para sacarle Tenías fotografías. Que acercarte a decir, bueno, sí, mira, yo soy Pablo Araque, yo soy fotógrafo, ¿será que podemos sacar una foto? Bla, bla, bla. Y un día en redes, curiosamente, llega y se aparece una niña delgada, un poquito, para ser sincero, sí, aquí un poquito encorvada, pero con un rostro muy interesante, unos ojos así gigantes, el cabello muy bonito. Y digo, uy, pucha, esta china registra tan bien que vale la pena empezar a sacarle fotos. Yo llego y le escribo a ver si me contestaba o no, muy bien visto. Digamos nombres, Pere, ahí va la vuelta, Entonces bueno, ahí pasó. Cosa graciosa, resulta que los papás de esta muchacha son también sogamoseños. Sí. Mi mamá en ese tiempo estaba acá y llega y se encuentra con un señor y le dice, ay, hola, es que mi hijo es fotógrafo y creo que le ha visto a su hija y dice a la que se le puede sacar unas fotos. A ver si adivino, un señor de nombre Reinaldo. Exacto. Y entonces el señor así llega y dice, ese quién sabe quién será. Entonces le comenta a la esposa. La esposa en ese tiempo era la directora de un banco de acá, del Banco Occidente. Me cita, yo le llevo muy tímidamente, así muy juicioso, una memoria y le pongo como el trabajo que está ahí llevado de fotografías, diciéndole que si podía sacarle fotos a la hija. Esta niña era Camila Bella. Es una niña es Camila Bella. En ese tiempo, cuando yo la conocí, había cumplido 15 años larguitos. Lleva para los 16. Preciosa Camila. Sí. Y por fuera y por dentro. Claro. Igual que su familia. Sí. Bueno, pero sigue. Doña Marta, una gran persona. Me abrieron para que su amistad, porque yo creo que alguien que considero una gran amiga es doña Marta, don Reinaldo también. Camila, pues digámoslo así, hemos compartido muchas cosas. Y creo que desde ese día duré como unos 4 años sacándole fotografías a Camila Bella. Yo creo que la tenía desgastada, porque sinceramente creo que todas las semanas había algo que hacíamos con ella. Entonces, pues como que empezó un poco más esa pasión. Antes de eso, pues ya me había podido hacer unos cursos en Bogotá, en una escuela sobre lo que era modelaje. Ya tenía un poco más, el principio un poco más desarrollado. Sinceramente, pues tampoco nunca he sido el mejor fotógrafo de moda, ¿no? Pero aquí me permitía explorarlo muy de la mano con ella y llegaron otra serie de personas. De esas locuras como de andar de aquí,
no soy fotógrafo 100% de moda, pero sí empezamos a curiosear qué pasaba si hacíamos calendarios donde le decíamos a niñas como Camila, a otra serie de muchachas que fueran muy bonitas, que dijeran mucho aquí de nuestra ciudad y planteáramos algo. Entonces nació el primer calendario. Muy El bueno. primer calendario Sí, fue sobre mitos y leyendas del Casanare. El escritor fue Cacho Ortegón, que es una persona pues valiosísima para acá. uno de los mejores cultores y mayores cultores del departamento, del Cacho Ortegón, y de la Orinoquía. Sí, sí. Una persona que yo creo que lo aprecia Casanare y todos los llanos, porque para qué ese señor muy reconocido. Entonces ahí andando, llegaba ese calendario, salió coqueto, salió bonito, pero pues no era lo como lo wow, para ser sincero. Pero nos fuimos esa vez a Orocué y nos planteamos unas fotografías que me gustaría apoyarlas para esta entrevista. Podemos pasarla ahí por Claro ahí que en sí. edición. Y eran fotografías donde estas niñas aparecían recreando un poco lo que eran estos mitos. Nos apoyamos con unas diseñadoras de moda acá y salió una cosa que para mí tiene mucha emoción. Para mí tiene muy bonitos recuerdos, para mí tiene todo ese entusiasmo de querer hacer algo nuevo. Y bien, ahí quedó el primero. Cuando al año siguiente la gente, bueno, nosotros lo hicimos, lo regalábamos, habían una serie de empresas que nos pautaron, entonces con lo que ellos nos dieron nosotros lo imprimimos todo esto y lo regalábamos en empresas. Como llevamos como para, como octubre, no le dijeron, bueno, ¿y qué? ¿No van a hacer otro ¿El que calendario? sigue? Y uno, Sí me acuerdo, a Pablo. la vaina. Bueno, hagamos. Y empezamos de nuevo a intentar todo el cuento, y este lo hicimos en homenaje a la mujer. Cogimos a una serie de mujeres aquí destacadas y lo hicimos con la mala suerte de que comencé muy tarde, entonces no alcanzó a estar para diciembre, enero, entonces tocó lanzarlo el mes de la mujer en marzo. Entonces este era un calendario atípico de que no empezaba en enero, sino empezaba en marzo. De ahí hasta marzo del otro año, bueno, con la excusa. Ya había pasado 2 meses, o sea, se perdió enero y febrero. Sí. Y por poco marzo. Sí, no, pero sí, vamos a ver si, claro. Pero ese calendario fue muy chévere. Y fue muy exitoso, Pablo. Y que se le conmemoró, sí, vale la pena decirlo. En realidad, era poquitas veces se le había conmemorado a la mujer. Cuando yo hice eso, después le pedimos el favor al Caraván que llegara y si nos permitía colocar las fotografías en un banner que, valga decirlo, yo mismo lo ponía. Yo decía, mire, lo único que yo necesito es el espacio. Sandra muy amablemente me dijo sí, entonces lo colocamos y cosa graciosa, mira que desde ese año, el segundo y tercero, ellos ya lo cogieron, no me tuvieron en cuenta a mí, pero lo siguieron incorporando en el centro comercial y ahí siguieron manejando otra serie de personas. Entonces eso fue, pues sinceramente, muy grato para mí, porque era un proyecto que yo veía que lo acogieron. Y no solo lo acogí yo como fotógrafo, sino que empecé a ver que otros fotógrafos empezaron a hacer lo mismo. Y otra serie de personas Las buenas también. ideas, Pablo, siempre suelen ser copiadas y ojalá que siempre que copien algo lo mejoren y hagan muchos aportes y eso no está mal. Sin embargo, me imagino que eso lo consideras como un hijo tuyo, como un... Sí, ahí lo Sí, tengo claro. guardadito, lo tengo muy bonito y decimos, oh, bueno, ya en este nos fue así, hagamos otro tercero. Madre, empezamos a curiosear una serie de propuestas, una serie de cosas y empezamos a meterle como un poquitico erotismo. Entonces era mitos y leyendas eróticas de Casanare. Era un tema como que uno decía, bueno, ¿qué será? Nos inventamos todo esto, lo recreamos, ya hicimos un casting, trajimos una serie de muchachas también nuevas, ya no estaba Camila ya en ese momento estaba triunfando ya, para que Camila afortunadamente, después de que se fue de aquí, no ha parado de pasarle buenas cosas en su carrera profesional. Ahorita, a Dios gracias, nos está representando en Miss Universe y todo el mundo la tiene como que muy posiblemente va a quedar. Y si Dios quiere, vamos a ganar, sí. Sí, como Miss Universe Colombia. Y Dios quiera que sea así porque tiene todo
para poder ser. Pero ya nos acompañaba porque ya uno entendía pues, los compromisos de ella y empezamos a hacer una serie de propuestas sobre esa parte visual. También nos volvimos a ir a Orocue, ya tenía más técnica, ya era más profesional, teníamos otros mejores equipos. Bueno. También muy bueno ese calendario, Pablo. Pero pasando así más rápido la historia, yo quiero saber, porque es que resulta también que Pablo, pues digamos que en sus inicios, en los inicios de Camila, fue muy influyente en el tema de fotografía, etcétera. Pero hay otra gran persona que ha tenido mucho éxito, una modelo muy linda, muy querida, muy formal, cuyo nombre es Dayana. ¿Cuándo llega Dayana en ese transcurso del transcurrir? Yo ya me había dedicado un poquitico en la fotografía. Pasa una cosa y de hablarlo, ¿sí? Yo comercialmente me distancié de la fotografía porque ahorita, pues digámoslo así, económicamente, cuando yo llegué aquí, era muy bueno, porque como que éramos poquitos, había muy pocas cámaras digitales y se podía cobrar bien. Tuvo su decadencia, no importa, no es malo eso, pero un poco me estaba distanciando de eso. Cuando una persona me encuentro, creo que aquí en Yopal, yo lo había conocido acá, me dijo, hola Pablo, ¿por qué no me da un taller de fotografía a unas muchachas que están empezando en modelaje en Paz de Ariporo? Yo, bueno, qué carajo, pues hagámosle. Yo me voy allí a Paz de Ariporo y de pronto veo unas muchachas, ni me acuerdo de ellas, y una joven. Morena ella. Hemos de decir su nombre. Afro, así, ¡guau! Divina. Con una energía que yo decía, uy, carajo. Tal vez es lo más interesante que tiene Dayana Angulo, una gran modelo que está también en este momento triunfando y haciendo cosas muy importantes, tanto a nivel nacional como por fuera del país. Pero Dayana tiene un carisma especial. Sí, era una muchacha. Camila era una niña que era mágica. Camila le colocan una cámara y es otra. Sí, son increíbles. Dayana, sin que le gustara tanto la fotografía, la cámara también le gustó. La cámara se enamoraba de ella. Para que había una cosa y lo exótica de ella, las facciones que tenía. Esta muchacha es de un rostro muy bonito, digamos así, unas facciones que siendo afro tiene unas características muy bonitas. Pues como todo afro, unos cuerpos, Dios mío, bendecidos y carachas. Cosa graciosa, terminamos el taller, sí, aquí una intimidad, yo tenía que sacarle fotografías a todas las otras muchachas, ¿cierto? Creo que el 90% fue para Dayana y el 10% creo que las otras. Pasó lo de la interventoría. Sí, no, me 10 fotos para el informe y sí. Aquí 10 más, una para cada una. Sí, el resto, Dayana. Y cosa graciosa, Dayana llega y me dice, ala Pablo, ¿será que me puedo ir con usted para Yopal cuando se termine el taller? Y yo, pues bueno, había algo que sí pasaba, es que cuando yo le sacaba fotografías se veía muy bacana, pero me caía como mal. Yo decía, esta vieja, bueno. Entró al carro y literalmente fue otra. Qué niña tan tierna, era muy abierta, se dejó ver de otra forma. Yo decía, ve, esta china es como buena gente, bacana. Me cayó, sinceramente ese día me cayó muy bien ese transcurso, ese viaje de Paz de Ariporo aquí. Cuando al otro día ella empezó que tenía que hacer una vuelta, la otra, y pues yo de lambón, valga la aclaración, llegué y le dije un que si la acompañaba. Colaboradorcito, dijo. Caballero. Ahí echándose el pillo, a ver, toda la vuelta. Cosa graciosa. Había personas, en realidad, que yo creo que me habían visto 2 veces hace un año, se acercaban. Hola Pablo, ¿cómo ha estado? ¿Cómo me le ha ido? Yo, bien. Ya. Y no me presenta a su amiga. Y yo, carajo, no. ¿Usted pensaba que era por usted? Hola. Uno es ingenuo, de veras, uno es ingenuo. Uy, Dios mío. Esta muchacha con su cabello, sinceramente, caminaba 5 cuadras y había gente que quedaba así. Causó sensación
cuando ella llegó acá. Una mujer diferente, porque estábamos en un sitio de Colombia en donde las mujeres eh, son diferentes, son de otra forma, tienen un fenotipo diferente. Los rasgos de Los ella. rasgos, sí. Y algo que pasaba Su carisma, con además. Dayana en ese momento es que ella estaba como en esa parte de su vida en que se valoró su físico. Ella venía de unas historias de vida, bueno, X, donde ella era gordita. Literalmente era gordita, ella era talla L y ampliando un poco más. Y empezó como a bajar de peso cuando llegó acá en un cuerpo bonito, no súper delgada, digámoslo así, pero ella ya estaba como valorando. Y eso de ella sentirse el centro de atracción acá y que la gente donde pasara la viera y se quedara mirando, para ella era nuevo. Porque ella en Paz de Ariporo, la gente la miraba como de otra manera. Aquí entonces ella se empezó a arreglar, empezó a tener una personalidad donde ella se sentía como ese centro de atención, y eso jugaba tanto a favor como en contra. Pero se liberó de su cabello. Por primera vez no le tenía miedo a salir con el cabello afro suelto. Y eso se le volvió su poder, porque la gente la empezó a reconocer por eso. A mí la fotografía siempre me va a acompañar en lo más íntimo. Yo creo que yo moriré siendo fotógrafo porque es mi ver, es lo que uno observa, la manera en que uno observa el mundo nunca se me va a quitar. Pero lo ha dejado un poco distanciado la parte comercial. Ahorita estoy migrando mucho a todo lo que tiene que ver con procesos de inteligencia artificial. Desde el año pasado he intentado incorporar una serie de cosas que tienen que ver con inteligencia artificial, con realidad aumentada, con realidad virtual. Veo que la imagen va para allá. Y como arquitecto veo que la exploración en diseño, en muchas cosas, tiene que ver con eso. Es un camino que poco a poco se está construyendo. Por ahí venga a ver si puedo seguir haciendo unos cursos, si puedo hacer una serie de cosas. Una de mis entretenciones ahorita en la noche es llegar, sacar un tiempo, abrir unas páginas que hay para poder hacer imágenes con realidad, con inteligencia artificial, y explorar qué es lo que está pasando ahí. Cómo nosotros somos capaces ahora de transformarnos. Que es increíble, Es Pablo. muy claro. Es increíble. Todo ha cambiado de una forma después de pandemia. Bueno, ya venía una revolución muy fuerte tecnológica antes de la pandemia, pero la pandemia como que potenció todo por ese encierro que tuvimos y nos vimos obligados a hacer una serie de actividades que realmente son fascinantes y que han llevado a que la humanidad explote tecnológicamente. Yo le decía a mucha gente que conozco, a mí me cautiva pensar que mis papás antes de la pandemia, con el uso de plataformas digitales, eran otros. Hoy en día rezan el rosario todos los días a las 6 de la tarde con gente que incluso está en otras partes del mundo, y eso cambió la vida de todos. Pero se viene algo mucho más, yo no sé, por un lado, muy interesante porque son herramientas que están para el uso del hombre, pero por otro lado, asusta un poco. La inteligencia artificial ya haciendo inteligencia artificial, corrigiendo inteligencia artificial, y no solo la inteligencia artificial, porque está el Big Data, está el Machine Learning y muchas otras cosas unidas que están haciendo progresar al mundo de una forma increíble. Nosotros ya no somos Homo sapiens, nosotros somos Homo digital y tenemos que actuar como tal, queramos o no. Nuestro mundo ya cambió, nuestra manera de percibirlo ya cambió. ¿Qué nos toca? Sacarle provecho, empezar a ver cómo nos nutrimos de él. Y tanto como arquitecto, como fotógrafo y como humano, estoy en ese propósito. Qué bueno, Pablo, yo intento. Y sobre todo, ¿sabes qué intento yo? Ponerme a la par de mi hija, que es muy Caramba, sí, chiquita. claro. Tiene 8 años mi hija, hermosa, pero ellos nacen con un chip diferente. Y, y pues ese tema tecnológico lo están resolviendo de una manera también, pues obviamente muy diferente, mucho más vertiginosa, mucho más rápida. Y pues mi esposa y yo siempre estamos intentando estar a la par de eso, y la evolución
Si estos cambios han sucedido en tan poco tiempo, digamos que en unos 10 o 20 o 30 años, ¿cómo será esto? Entonces tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Por nosotros mismos y por nuestros hijos. Y degustarlo. Y no tenerle miedo. Ser capaz de explorar. Miércoles, ¿qué es lo que puede pasar? Sí, hay muchos temores. Y en realidad, pues, por ejemplo, pues, una carrera que quedó obsoleta, sinceramente, es en parte del fotógrafo. Porque ya con el auge de los equipos, digamos así, de alta gama, ya nosotros quedamos un poco como desdibujados, un poco de esa relación que antes teníamos, ahorita con la inteligencia artificial, peor. Pero renacen nunca procesos. Pero algo que sí, siempre esa oportunidad que uno empieza a observar con la inteligencia artificial, también es la capacidad de la imaginación frente a unos procesos que son tan interesantes que se le vuelve una herramienta increíble. La inteligencia artificial, si le ponemos de este ladito y si le sacamos el provecho y si empezamos a explorarlo, claro, construir procesos tecnológicos desde Yopal no es fácil. A veces como incorporarse eso no es sencillo. Pero Pablo, es mucho más fácil que antes, ¿no? Sí. Claro. Pero no hay que dejarlo hacer. Porque no estemos preparados no quiere decir que no tengamos que hacerlo. Que tenemos que explorar, que tenemos que hacer pruebas, que pueda que esto no nos salga. No importa, hágale, métase. ¿Qué nos puede pasar? Lo que nos puede pasar es que vamos a seguir aprendiendo, querámoslo o no, y que tenemos que ser conscientes de que estas herramientas están creadas por el hombre para el beneficio del mismo hombre si lo sabemos hacer, si sabemos entenderlo, Actuar. si sabemos Si actuar nosotros y si ponemos límites. nos ponemos Bueno, límites ya no hay, ¿no? Sí. Pero quiero decir con eso es que nosotros tenemos que acoger todo eso porque querámoslo o no, la evolución nadie la va a detener. Nosotros Sí, ya ya somos está. parte de eso que dices tú, del Homo, ya no sapiens, Digital. sino del Homo digital. Digital. Y nos toca estar ahí, nos toca seguir, y somos parte de una evolución y de una transición de la vida y de la raza humana que, bueno, tenemos es que aprovechar esa inteligencia que tenemos nosotros para que esas herramientas nos sirvan para desarrollar muchas cosas más y para avanzar más. Y no hay que tenerle miedo, como dices tú. Si se pierden algunos trabajos, se generarán otros. Siempre ha pasado eso durante la historia, pero sí estamos viviendo en una época un poco diferente, un poco difícil, y tal vez ese es un mensaje muy importante con el que cerrar hoy, Pablo, porque hemos escuchado tu historia, una narración muy chévere de la vida de Pablo Araque, desde su universidad, desde incluso antes, hasta llegar a donde está, con un par de personas que destacamos durante esta entrevista, que son muy especiales para el Casanare y que han hecho grandes proyectos. Y bueno, seguimos con lo actual, y lo actual está en transformarnos, Sí. en no estar estáticos. La vida es así. Sí. Hay que ser dinámico. Y pues qué bien eso, Pablo, y que sigamos creando y que sigamos haciendo cultura. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, que nos demos la libertad de explorar todo lo nuevo que se viene, que lo miremos con ojos de niños, como los hijos que su merced tiene, que no le tengamos miedo. Miércoles, ¿qué nos puede pasar? Eso no va a dañar ningún equipo. Hagámosle. Tomémonos esa oportunidad, porque si nosotros empezamos a armarnos con esas herramientas, nosotros vamos a ser entes transformadores. Si no lo hacemos, nosotros vamos a quedar desafortunadamente en desuso. Vamos a quedar olvidados. Muy Vamos a buen mensaje, volvernos Pablo. obsoletos. Muy buen mensaje para terminar. Y como siempre, amable audiencia, 4Channel tiene una pretensión fundamental. Y es traerles a ustedes historias muy interesantes como la de Pablo Araque, pero además traer mensajes positivos, mensajes que construyan, mensajes que nos permitan mostrar a nuestro departamento y a nuestros personajes de una manera positiva ante nuestra comunidad y ante el mundo. 4Channel es una buena apuesta que pretende hacer que Casanare tenga una imagen diferente en el mundo. Nos vemos la próxima con un nuevo invitado. Pablo, le agradezco mucho. Juan Carlos, muy gentil, muy ameno,
muchas gracias por este espacio y continuarlo, ¿no? Sí. Claro que sí. Un abrazo, hombre. Y gracias.